Señor Presidente de la República, señora Beatriz Gutiérrez Müller, señor Gobernador del Estado de Coahuila, honorables miembros del Presidium, señoras y señores. Le agradezco, señor Presidente, la oportunidad que me brinda para que sea mi persona, a nombre del Gobierno mexicano, el encargado de exponer las razones y los principios que nos obligan, como una nación que se reconoce en la historia, a pedir perdón por los agravios cometidos contra la comunidad china residente en México en las primeras 3 décadas del siglo XX, muy especialmente al conmemorarse 110 años de los ataques ocurridos en esta ciudad de Torreón. La memoria histórica de una nación y de un pueblo es nuestra mejor herramienta contra el olvido. Recordar, comprender, perdonar, 3 grandes verbos de nuestra lengua que nos reúnen esta mañana. Si ha sido legítimo exigir disculpas de aquellos que nos han agredido y ultrajado en el pasado, es justo reconocer a aquellos pueblos a los que hemos ofendido e injuriado años atrás, como las comunidades mayas y yaquis o los migrantes chinos, a quienes dañamos desde una idea equivocada de nuestro nacionalismo. La historia de las relaciones entre México y la República Popular China en los últimos 50 años ya nos ha reconciliado en muchos sentidos, pero es preciso voltear la mirada y aprender las lecciones de lo ocurrido el 15 de mayo de 1911, a fin de que nunca más vuelva a repetirse. Somos en el presente 2 países que están llamados a jugar un papel determinante en la escena mundial, cuyos profundos lazos se nos presentan hoy en día como un nuevo territorio de retos y oportunidades. ¿Es acaso la complejidad y la profundidad de nuestras relaciones actuales la mayor prueba de que hemos trascendido al pasado? Hemos construido un nuevo horizonte para impulsar las relaciones entre México y China desde la amistad, el mutuo entendimiento y la cooperación. De cara a los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, México y China tenemos un horizonte abierto de coincidencias y oportunidades a partir de una serie de principios rectores que nos son afines. La paz internacional con justicia y equidad, el combate a la pobreza, el comercio justo entre las naciones, la lucha contra el cambio climático, el trato digno a los migrantes, forman parte de esa agenda bilateral en la que nos reconocemos como 2 naciones que aspiran al mismo futuro compartido. Si usted me lo permite, señor Presidente, ahora hablaré con esa otra identidad. Se tiene registro que entre 1902 y 1921 llegaron a México más de 50,000 nacionales chinos, en su gran mayoría de la provincia sureña de Cantón, que es de donde provenía mi padre. Conforme ahorraron y prosperaron, abrieron sus propios negocios e invirtieron en empresas de transporte colectivo como las tranvías eléctricos de Torreón, entre muchas otras actividades, hasta consolidarse como una comunidad que contribuía al desarrollo económico del país. Esa creciente prosperidad alimentó de manera gradual el resentimiento, la incomprensión y finalmente el odio xenofóbico y la violencia. La matanza del 15 de mayo de 1911 en la ciudad de Torreón fue el más grave, pero no el único acto de violencia racista y discriminatoria que se prolongaría hasta la década de los años 1930. Hubo otros actos de persecución y violencia en el norte y el noroeste del país. A lo largo de ese periodo de hostilidades, se les confiscaron propiedades, saquearon una y otra vez sus negocios y finalmente se les expulsó junto a sus esposas e hijos mexicanos. Los cientos de negocios que al huir o ser expulsados dejaron encargados a socios mexicanos nunca fueron recuperados. La historia de mi padre y de mi familia y mi propia historia como diplomático mexicano del Servicio Exterior, por lo cual tuve el privilegio de representar a nuestro país como embajador ante la República Popular China,
son el resultado de ese cruce histórico y cultural entre México y China en el arranque del siglo XX. Tras la persecución, los pocos chinos que lograron permanecer en México se dispersaron en pequeñas poblaciones. Ese fue el caso de mi padre, Juan Leifón, y de mi madre, Rafaela López Trejo, que se casaron en 1932, lograron establecerse y empezar una nueva vida en Tayoltita, un pueblo minero escondido en la Sierra de Durango. 23 años después, concluido el capítulo de Tayoltita, en 1955, mi padre y toda la familia nos establecimos en Culiacán, Sinaloa, para abrir un nuevo negocio que a la vuelta de los años y de las décadas se convertiría en la principal cadena de tiendas de autoservicio del noroeste del país, la Casa Ley. En esos años, mi padre se dio el tiempo para cultivar una de sus grandes pasiones, el béisbol. Fue en 1965, adquirió el equipo profesional de los Tomateros de Culiacán y en 1967 tuvo el placer de ver coronado a su equipo con su primer campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico, poco antes de fallecer. La expansión y la diversificación del negocio que fundó mi padre llegan hasta nuestros días. Somos parte de la historia económica del noroeste mexicano. Somos parte de una historia que nos recuerda el potencial del diálogo histórico entre México y China y la generosidad del pueblo mexicano. Mis padres fundaron una familia chino-mexicana que hoy llega a la 5ª generación. Amamos a México, trabajamos por él. Nos orgullecemos de la doble herencia cultural que nos conforma. ¿Qué lecciones podemos sacar en el presente? Sabemos que la comunidad china en México es muy trabajadora y ha demostrado su gran capacidad para ahorrar, acumular capital e invertir de nuevo, que este y no otro es el auténtico camino de la prosperidad. Esa comunidad ha creado empresas, generado empleos y contribuido al desarrollo de México. Puede ser un puente para incrementar aún más nuestras relaciones económicas con China y atraer la inversión que permita generar nuevas fuentes de trabajo. Reconstruir nuestros vínculos centenarios con el mundo asiático que se rompieron a principios del siglo pasado es una tarea y un compromiso de nuestro presente. El rostro activo del perdón. China es hoy una gran potencia y es nuestro segundo socio comercial en el mundo, un indicador estratégico a la hora de imaginar un nuevo y diversificado horizonte de oportunidades para nuestro país. Por todo lo anterior, señor presidente, de conformidad a los lineamientos de su gobierno, con el gran honor que usted me ha conferido, hoy, en nombre del Estado mexicano, le pedimos perdón. Favor de ponerse de pie. Hoy, en nombre del Estado mexicano, le pedimos perdón a la comunidad china en México por los agravios cometidos en su contra a lo largo de nuestra historia. Señor presidente, le agradezco profundamente este acto que lo enaltece y le da sentido a sus acciones de gobierno. Muchas gracias.
Sean tan amables de tomar asiento.